Muy bien, hermanos. Estamos en el tema este mes de la mayordomía. Y espero, hermanos, que nosotros realmente seamos edificados en este tema. De año en año nosotros usamos noviembre para hablar un poco del asunto del dinero, ¿no? De las cosas de este mundo, de lo que necesita la iglesia y todo lo que es la obra del Evangelio. Pero quisiera que iniciáramos leyendo Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Tengo varios pasajes que vamos a mirar. Tenga lista su Biblia, ¿no? Aquí está prohibido venir sin Biblia. Todos con su Biblia o con su Biblia electrónica también, ¿no? Bien. Lucas capítulo 16. Dice así: dijo también a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, esa es la historia y usted puede leer en la casa todo lo que sigue, pero quisiera detenerme en este detalle nomás. Hay un hombre rico, tiene un mayordomo. El mayordomo era desorganizado, mal administrador. Lo acusaron de estarse tal vez malgastando el dinero que no le pertenecía. El asunto es que el dueño supo, lo llamó a cuentas y como resultado perdió su trabajo. ¿Qué es un mayordomo? Es un administrador. O como lo dice el griego, recordemos que el Nuevo Testamento es traducido del griego. En el griego hay una palabra de donde viene economía, es ecónomo, una palabra griega. Entonces de la palabra viene economía, ecónomo, administrador, mayordomo, todos esos son sinónimos. Bien, nosotros hemos estado diciendo que Dios es el propietario de todo. Pero eso no es solamente un discurso retórico, sino que es cierto. Y nosotros, sus mayordomos, Él nos ha confiado todo: nuestra propia vida, nuestra familia, nuestros bienes terrenales, nuestro trabajo, nuestras aptitudes, nuestra inteligencia, todo lo que el Señor nos ha dado. Pero un día de estos el Señor nos llamará a rendir cuentas de cómo hemos administrado lo que Él nos ha confiado. De eso es la parábola, mostrarnos eso. Un día de estos Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Y qué recibiremos? ¿Cuál será el balance de usted como administrador, como mayordomo, como ecónomo de Dios? De manera, hermanos, que precisamente de eso quiero tratar hoy. Realmente es un sermón de economía, ¿no? Un sermón de mayordomía, de administración. Y lo que quiero resaltar más que todo es algunos obstáculos para ser un buen mayordomo. Tenemos que ser buenos mayordomos porque Dios me va a llamar a cuentas. Pero hay algunos obstáculos que a veces no quieren que uno sea un buen mayordomo. Se interponen. ¿Cuáles son esos obstáculos? Son muchos, pero quiero mencionar aquí algunos que son como fundamentales. Primer obstáculo para ser un buen mayordomo es falta de fe en las promesas de Dios.
si uno no tiene fe en las promesas de Dios, pues no puede ser un buen mayordomo. Ahora, a mí poco me gusta dar testimonios personales, los hermanos lo saben, ni hablar de mí, ni de mi familia, ni de nadie. A veces lo hago es para tratar de ambientar el tema. Pero hace unos 40 años, yo tenía aproximadamente 2 años de convertido. Y yo no era serio en este asunto de ofrendar para Dios en la iglesia. Porque yo fui formado dentro de la iglesia católica. Y en la iglesia católica pues a uno le enseñan que uno da limosnas y responsos. Así que yo cuando llegué a la iglesia pues traía como esa misma formación y yo no era serio en eso, no me interesaba. Alguna vez un pastor me dio un tratado. Un tratado es una pequeña enseñanza con versículos, un volante. Y en ese tratado decía que cuando uno ofrenda a Dios, uno se convierte en su socio. Socio en una de las empresas más grandes que hay sobre la tierra, que es la obra de la redención. Es traer la salvación a este mundo, la que Cristo da. A pesar de que no todo en ese folleto era buena doctrina, yo, como tenía poco tiempo de convertido a Cristo y estaba aprendiendo, yo tomé en serio eso. No, pues qué interesante, serse uno socio de Dios. Y tomé una decisión, de hoy en adelante voy a dar mis diezmos al Señor. Decisión personal. A partir de ese momento nunca he dejado de hacerlo en las buenas y en las malas. Hoy reconozco que Dios me ayudó cuando vio ese firme propósito que yo tenía y me dio fe para creer. Entonces dar a la iglesia se convirtió para mí en un asunto de fe. Siempre que daba con fe en el Señor, confiando en Él y en todo lo que el Señor ha dicho. Y más después cuando me di cuenta que yo era un mayordomo que tenía que rendirle cuentas a Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, hay algo muy bueno que todos hemos leído muchas veces. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 dice, es todo el capítulo que habla de la fe, pero el 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Póngale cuidado a eso, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si yo busco a Dios, si yo oro a Dios, tengo que estar seguro de que Él existe y que Él nos bendice. Si no, entonces estoy perdiendo el tiempo. Porque estoy haciendo una oración lleno de incredulidad. No, creo que Él existe, que Él es real. Eso es fe. Y hay un asunto, hermanos, en mis 36 años de pastor he visto en la iglesia personas que han sido muy generosas con la obra de Dios. Pero he visto otras que siempre han sido inconstantes en este tema de las ofrendas por su falta de confianza en Dios. Uno como pastor se da cuenta. Unos son muy generosos, muy dadivosos, otros por su falta de fe en Dios. Y le sucede lo que dijo Santiago en el capítulo 1:5. Ahí adelante creo está, no, atrás, está Santiago, antes de, después de Hebreos. Santiago, en el capítulo 1, versículo 5.
Aquí el apóstol está hablando acerca de los problemas, de las pruebas de la vida, de las dificultades de la vida. Santiago. Y él dice aquí en este pasaje, en el versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, Dios a veces permite algunas dificultades en nuestra vida para probar nuestra fe. A ver si de verdad somos cristianos. Y frente a las pruebas y problemas, nosotros necesitamos actuar y pensar de la mejor manera para no desesperarnos y buscar soluciones a los problemas. Y por eso entonces aquí Santiago dice que si uno le falta sabiduría, hay que orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es usar lo que sabemos para hacer las cosas bien. Eso es sabiduría. Usar lo que sabemos para hacer las cosas bien. Hay gente que tiene mucho conocimiento pero no sabe hacer las cosas bien. Le falta sabiduría. Entonces, tenemos que ir a Dios en oración y con confianza para pedirle esa sabiduría. Tenemos que ir con fe, porque si dudamos que Dios nos ayuda, eso quiere decir entonces que no hay fe, si tenemos dudas. Y por eso aquí en el versículo 6, ¿qué dice? Ahí en Santiago, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si nosotros hoy creemos, pero mañana dudamos, estamos demostrando que somos inestables como las olas del mar, que van y vienen, van y vienen. Y como dice el versículo también, el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la idea aquí es la siguiente, porque en el griego dice que una persona de doble ánimo es una persona que tiene dos personalidades o tiene dos almas, dice el original griego, ¿no? Entonces la persona indecisa tiene dos personalidades, tiene dos almas. Un día amanece confiando en Dios y al otro día amanece desconfiando. La persona que duda de esa manera no puede esperar recibir nada de parte de Dios, dice aquí Santiago. Entonces, si alguien piensa, hablando ya de las cosas de las ofrendas, yo no doy nada a la iglesia porque después me hace falta, esa persona está desconfiando de Dios. No está confiando en el Señor que provee todo lo que necesitamos realmente. Entonces, la primera cosa, hermano, es que para ser un buen mayordomo uno tiene que, no puede haber o vencer, mejor, la falta de fe en las promesas de Dios. Tenemos que confiar en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo obstáculo para ser un buen mayordomo, un obstáculo que hay que quitar, es la codicia. La persona codiciosa da por simple interés material. Y esta es la doctrina de la prosperidad que está tan de moda hoy en las iglesias grandes y que ha hecho tanto daño. La doctrina de la prosperidad. Se le está enseñando a la gente que pacte con Dios y recibirá el doble. Entonces los pastores le dicen a la gente, no hay problema, pacte con Dios.
Por ejemplo, pacte $1.000.000 mensuales y usted va a recibir 3. Se llama la teología de la prosperidad. Entonces la gente da por interés. Y es una doctrina perversa porque la persona queda engañada y cuando las cosas no le resultan como esperaba, entonces la persona queda decepcionada, cierra su corazón y ahí sí que no va a dar ni 5 centavos después de su desengaño. Así que algunas personas dan, pero como una especie de chantaje a Dios, ¿no? Doy, pero si me das. Y luego eso se convierte en una especie de venganza. Como usted no me ha dado, entonces no hay ofrenda. Le dicen a Dios, se lo dicen con el pensamiento o con el corazón. Y eso es un chantaje perverso y una falta de respeto hacia Dios. Pensar que cuando las cosas no salen como uno quiere, entonces uno retiene la ofrenda. No da nada. Y es una forma también de castigar a la iglesia y vengarse de Dios, que no me dio todo lo que yo le estoy pidiendo y lo que quiero. Y eso es codicia, hermanos. Hay que eliminar esas cosas. Un tercer obstáculo que hay que quitar para ser un buen mayordomo de Dios es la falta de generosidad. La generosidad. Hay personas en las iglesias que han escuchado 1000 sermones, pero la palabra de Dios no ha entrado en sus corazones de piedra y el Señor los deja endurecidos. Entonces la gente se sienta en las bancas y escucha sermones de los pastores. Hermanos, somos administradores, Dios es el dueño de todo. Hermano, hay que ofrendar, hermano, que no. Pero eso no entra al corazón. Pasan años en la iglesia y aún les pesa la mano para dar. Y cosa curiosa, a veces mantienen alcanzados económicamente, ¿no? Nosotros encontramos en 2 Corintios 9:6, 2 Corintios 9:6, 2 Corintios 9:6, lo siguiente. Siguiente versículo, dice así: esto digo, dice el apóstol, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Resulta, hermanos, que hay otra forma de decirlo. Hay varias formas de decirlo. En otras palabras, lo que está diciendo el versículo es: el que siembra con tacañería va a recibir con tacañería. Y esto es un axioma. ¿Qué es un axioma? Es una verdad evidente que no necesita de ninguna demostración. Y esto es una cosa que cualquier persona que trabaja en el campo lo sabe. Se siembra una pequeña semilla, se obtiene una pequeña cosecha. Su cosecha es directamente proporcional a la cantidad de semillas sembrada. Es un principio de la agricultura, lo que se quiere mencionar aquí. Uno recoge lo que siembra. Siembra abundantemente, recogerá abundancia de bendiciones. Y en el caso espiritual, en el caso de nosotros, de los cristianos, las bendiciones no son siempre en dinero. Dios tiene mucha forma de bendecirnos, de manera que lo que se da con amplitud no es una pérdida, sino que es una ganancia, una gran ganancia. Por eso hay un proverbio que es Proverbio 10:22. ¿Qué dice el Proverbio 10:22? Proverbio 10:22. Y ojo a ese proverbio porque es
la sabiduría de Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. O sea que hay otras formas de enriquecerse uno, pero que no son bendición. Pueden ser es una maldición. Pero aquí está diciendo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando las bendiciones son de Dios, son bendiciones de verdad y hay alegría y hay gozo en esas bendiciones. Porque ¿qué saca una persona con tener mucho dinero y vive enferma? No puede comer y cosas por el estilo. La bendición de Dios es la que enriquece, pero hay que ser generoso. Otro obstáculo que nosotros tenemos que eliminar, hermanos, si queremos ser buenos mayordomos, hay que eliminar la falta de organizar sus prioridades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? ¿Qué es lo primero para usted y para mí? Y es verdad que uno tiene que preocuparse por el bienestar de su familia y por su propia preparación personal, y eso cuesta dinero. Pero cuando usted piensa en esas cosas, ¿a dónde queda la iglesia? Nosotros no hemos caído en cuenta que somos la iglesia. Usted es la iglesia. Y claro, por supuesto, somos humanos y tenemos que preocuparnos por nuestra propia vida. Los apóstoles del Señor Jesucristo se preocupaban como nosotros. Y fue por eso que el Señor dijo algo en Mateo 6:25. Mateo 6:25. El Señor vio a los apóstoles preocupados, ¿no? Y habían unos que eran casados. Y el Señor los vio preocupados y mañana, y pasó mañana, y yo qué hago, y ahora yo siguiendo aquí al maestro, pero no me ha quedado tiempo de trabajar y de pescar, yo ahora qué voy a hacer. Y el Señor aquí en Mateo 6:25 le dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y sigue hablándoles. Y lo que el Señor les dice aquí es que en lugar de angustiarnos, debemos tener presente que tenemos al Dios verdadero, que es omnisciente, que todo lo sabe. Él sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Por eso, si vamos al versículo 32, cuando el Señor ya ha hablado de la comida, del vestido, de todas las cosas, dice que en el 32 dice: porque los gentiles, o sea, los que no son creyentes en este caso, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces Dios es misericordioso y compasivo, nos da todo lo que necesitamos, pero fallamos porque no confiamos lo suficiente, pues nos parece que tal vez esto que leemos no es del todo cierto. Eso es falta de fe. Y pensar así es grave. Eso trae algunas consecuencias. Por ejemplo, la poca fe nos hace caer en la desesperación. En el versículo 31, el Señor le dice a sus apóstoles que estaban desesperados, les dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? La gente, los gentiles, o sea, los que no son creyentes, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces la gente que no es cristiana vive desesperada en la búsqueda de las cosas materiales. Sin embargo, como hijos de Dios debemos ser diferentes. Hay que confiar en Dios. En Efesios 3:20 hay un versículo interesante allá. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Este es un versículo, una joya.
de versículo. Mire lo que dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en las iglesias en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, tenemos un Padre celestial que nos ama y conoce perfectamente cuáles son nuestras necesidades. La poca fe no nos deja ver también la clave para vencer la preocupación. ¿Cuál es la clave para vencer la preocupación? En el versículo 33 de Mateo, donde leímos hace un momento, Mateo 6, nuevamente, Mateo 6, donde está hablando de los afanes y las angustias de este mundo, nuestro Señor. En Mateo 33 dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿no? Está diciendo el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la clave. Nuestro interés no es tanto buscar las cosas por las cuales los incrédulos se afanan. Buscamos algo más valioso, buscamos el reino de Dios, y eso quiere decir buscar la iglesia, buscar las cosas de Dios. Hacemos todo aquello que a los ojos de Dios es correcto. Eso es buscar el reino de Dios. Si hacemos eso, entonces aquí hay la promesa de que cosas como la comida, el vestido, el techo serán añadidas. Claro, si yo ando en el pecado y ando en el mundo con el diablo, pues no hay ninguna promesa. Pero si ando buscando las cosas de Dios en primer lugar, hay promesas de Dios. Dios nos las dará porque son cosas secundarias. Nos dará la salud para trabajar, oportunidades de negocio, sabiduría y todo lo que son bendiciones de Dios. Ahora, hermanos, mire. Un ejemplo de eso de las prioridades. Tengo que tener en primer lugar el reino de Dios. Es decir, la iglesia, mi vida espiritual. Un ejemplo de esto es el de algunos esposos cuando hacen sus presupuestos. Entonces están ahí los esposos haciendo el presupuesto para el año entrante. Y bueno, tanto para el colegio, tanto para el jardín, tanto para el vehículo, tanto para esto, tanto para aquello. Pero resulta que hay esposos que no saben cuáles son sus prioridades. Hacen cuentas y piensan en todo, menos en la iglesia. O puede que se acuerden de la iglesia, pero entonces entre ellos dicen lo siguiente: tranquilo, mi amor, lo de la iglesia dejémoslo para después. Eso no es tener como prioridad el reino de Dios. Por ahora tenemos muchas deudas, mi amor. Dios sabe que tenemos muchas deudas. Entonces dejemos eso para después. Pero eso sí, le piden al Señor que les ayude a pagar las deudas. Eso sí. Y hermano, hay un último punto que quiero mencionar aquí, que es otro obstáculo para ser un buen administrador. Y es falta de buena administración, simplemente. Si uno no es un buen administrador, pues no puede ser un buen mayordomo de Dios, de las bendiciones que el Señor nos da. Si uno es un botaratas o un derrochador, pues no es un buen administrador. Entonces, hay personas que no miden sus gastos, sino que son, como dice el dicho, manirrotos, ¿no? No les para en la mano ningún peso.
Hay personas también que no pueden ver una vitrina porque se enamoran de todo y lo van comprando. Y las mujeres, en el caso de las mujeres, hay muchas que por una vanidad excesiva gastan demasiado en su arreglo personal, más de lo que debieran, y después están saltando matones, como dice el dicho, ¿no? Entonces está uno lleno de deudas, saltando matones, tratando de tape aquí, tape allí, tape allá, lleno de dificultades económicas, porque no es un buen administrador. Hay otros que hacen planes con lo que no tienen. Lo peor es hacer cuentas alegres con dinero que todavía no ha entrado. Si uno va a hacer cuentas alegres con dinero que no ha entrado, tiene que estar muy seguro del tema. Y por eso hay otro dicho que dice: más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, más vale tener lo poco asegurado y trabajar sobre eso y no ponerse uno a soñar. Y entonces esas personas se endeudan con las tarjetas de crédito, confiando que el dinero va a llegar. Y cuando no llega, entonces se amargan y andan deprimidos, y en semejante situación mucho menos van a ofrendar, hermano. Ni siquiera les da ganas ni siquiera ir a la iglesia. Finalmente le echan la culpa a Dios por no satisfacer sus caprichos. Entonces, Dios es el culpable porque no me dio. ¿Cómo les parece esa cosa tan terrible? Conclusión, hermanos, a esto. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Algunos tienen una idea deísta de Dios. ¿Qué es eso de un deísta? Un deísta es el que tiene la doctrina del deísmo. ¿Qué enseña el deísmo? El deísmo es una doctrina que dice que Dios creó al mundo, pero se fue de vacaciones. Y entonces nos dijo a todos: bueno, ustedes miren a ver cómo se las arreglan. Yo ando ocupado en otras cosas y se fue de vacaciones. Eso es el deísmo. Y así son los deístas, ¿no? Entonces creen que todo el manejo tengo que darlo yo con mi propia inteligencia, pero Dios no está presente en ninguna parte. Nosotros no somos deístas, somos teístas. Creemos que Dios está presente cada segundo de nuestra vida en todas las cosas. Si uno ora o hace cualquier cosa por la iglesia, pero está lleno de dudas, si uno anda preguntándose: ¿pero sí será cierto que Dios bendice? ¿Y qué tal que eso que predicó el pastor no sea así? Pensando así, nunca recibirán nada de Dios, dijo Santiago. Tenemos que pedir perdón a Dios si hay codicia en nuestro corazón también. La codicia no nos deja ofrendar, porque uno está lleno de codicia y lo que quiere es todo para uno. ¿Y yo qué voy a dar? ¿Por qué gracia voy a dar? ¿Por qué tengo que dar yo? Que den otros que tienen plata. Sus prioridades, hermano. Recuerde, el Señor dice aquí: busquen primeramente el reino de Dios. Quiere decir buscar las cosas de Dios, las cosas de la iglesia. Preocuparnos primero por nuestra propia riqueza espiritual. Lo que usted ha hecho hoy de venir aquí a este culto es algo que vale mucho, hermano, y que Dios bendice mucho. Y la buena administración, naturalmente, necesaria. Si a uno le entran 100 pesos, pero se gasta 200, pues se va endeudando. Como dice el dicho: donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña a planificar, analizar, considerar los costos y ver hasta dónde uno puede llegar.
Recuerde la parábola del Señor que dijo que ¿cuál es el hombre, un hombre prudente que va a edificar una casa? Se sienta y hace unos cálculos de lo que puede construir. ¿Cuánto me vale en materiales, en mano de obra? ¿Qué tan grande puedo construir la casa? Hace cuentas, porque si no hace cuentas termina en la mitad y no es capaz de acabar la casa y todos se burlan de él. Entonces el hombre sabio, inteligente, es el que planifica, analiza y todo eso. No se mete como un loco por la fe a que Dios le tape las deudas. ¿De dónde le sacaron semejante idea? De manera, hermanos, que según la parábola del comienzo, un día de estos el Señor nos va a llamar fuera de este mundo a rendir cuentas, ¿no? Da cuenta de tu mayordomía. Entonces le llegó a uno el día. Vamos a salir de aquí. ¿Cuál es su balance? ¿Cuál será su balance? ¿Cómo administró usted todo lo que Dios le dio? Esas oportunidades de haber estudiado, de haber tenido una carrera, de haber ido a la universidad, de haber ganado dinero. ¿Cómo administró eso usted? ¿Tuvo en cuenta a Dios en eso? Esos buenos negocios que usted hizo, que Dios le abrió las puertas y le permitió ganar, ¿cómo los administró? ¿Usted tuvo en cuenta también a Dios? Y hermanos, al Señor no le podemos salir con cuentos. Uno no puede ser una persona de doble ánimo. O sea, un día pienso una cosa y al otro día otra cosa. O con cuentos o con oraciones del diablo, ¿no? Hay algunos que le echan unos discursos a Dios en oración. Señor, tú sabes todas mis grandes necesidades y no sé qué. Y puede que sea cierto algunas cosas, pero otras cosas son pura paja. Es más bien para no asumir su papel de administrador. Entonces, hermano, mire, si ese ha sido su caso, es el momento de pedir perdón a Dios y hacer un propósito de cambio. Usted no puede quedarse toda la vida siendo de doble ánimo. Un día pienso una cosa, otro día pienso una cosa. Otro día tengo fe, otro día no tengo fe. Otro día tal vez de pronto sí, de pronto no. Usted no puede ser así. Debe pedirle perdón a Dios y decirle al Señor que le dé un propósito de cambio, que le ayude a tener metas serias, definidas, y que cumpla usted lo que promete a Dios. Esa persona Dios la ama y la va a bendecir mucho. La Biblia está llena de ejemplos. Entonces, ¿cuál es su caso? ¿Usted cómo ha sido como administrador de Dios? Si no ha sido un buen administrador de Dios, ¿qué espera para pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, lo siento, yo regular? Te pido, Señor, que me des el propósito de corazón para yo honrarte con todas las bendiciones que tú me das. Eso es lo correcto. Y seguramente, hermano, que Dios lo va a bendecir. Seguro, hermano, esto no hay ni sombra de duda. Vamos a orar.